Hola, en este vídeo de Saca tu voz vamos a hablar de la tiroides y de su relación con el abuso sexual infantil. Eh, la verdad es que hay un montón de mujeres y de hombres también, pero creo que la cuantía de mujeres es mayor que sufrimos problemas de tiroides. Y en los tratamientos que he ido teniendo a lo largo de estos años, más de una vez ha salido la asociación de los problemas de tiroides con el no expresar, ¿no? El no ser capaces o no haber sabido o no haber podido hasta el momento en el que se te desencadena la enfermedad expresar lo que tenías dentro, ¿no? O decir lo que fuera que tuvieras dentro, lo cual está muy asociado en el abuso sexual infantil al tema del secreto, de no poder contarlo, ¿no? En mi caso, a mí me detectaron una enfermedad que se llama Graves-Basedow, que bueno, pues se me empezó a manifestar como un problema hipertiroideo grave en el año 2007. Yo tuve una situación de estrés muy fuerte en la universidad privada en la que estaba dando clase, una situación que me generó muchísima frustración, porque yo tenía depositada muchísima confianza en esa institución y en las personas que la dirigían, y no pude entender, no pude entender las reacciones, ni pude entender la falta de apoyo, ni la culpabilidad, ¿no?, de la que me hicieron responsable. Y bueno, pues los estudios científicos dicen, que luego os voy a dejar un PDF con estudios, ¿vale?, que hablan de esto, que el estrés es uno de los graves desencadenantes de esta enfermedad. Es decir, es una enfermedad genética, pero puedes o no acabarla manifestando, y una de las cosas que puede hacer que se desencadene es una situación de estrés importante, ¿no? Como podría ser la pérdida del cónyuge o la pérdida de un familiar querido, o eso, una situación laboral estresante, o el abuso, o sufrir abuso, ¿no? Entonces a mí me detectaron esta enfermedad, Graves-Basedow, en el año 2007, y consistía, en mi caso, en lo que se me estaba manifestando es en que tenía un nivel muy elevado de hormonas tiroideas, y eso me hacía, pues yo recuerdo perfectamente ese hipertiroidismo. Yo estaba absolutamente, o sea, con una energía absolutamente descomunal. O sea, me acuerdo perfectamente que daba clase, y cuando daba clase tenía en la cabeza 2000 ejemplos, era capaz de relacionarlo todo, dormía muchas menos horas y estaba perfectamente, no estaba nada cansada, no tenía nunca frío, cosa que me es raro. Y entonces molaba en ese sentido, ¿no? O sea, yo estaba como con una sobrecapacidad que la verdad es que estaba guay. Pero bueno, por lo visto eso ponía muy en riesgo incluso el corazón, ¿no? Y entonces pues me lo tenían que regular. Me dieron cierta medicación, 2 tipos diferentes, reaccioné muy mal. Y entonces pues ya no había otra que o bien operar y quitar parte de la glándula tiroidea para que no segregara tanta hormona, o darme yodo radiactivo, porque la glándula absorbe el yodo radiactivo y mata parte de la glándula, con lo cual también segregas menos hormona tiroidea. Entonces a mí al final me dieron yodo radioactivo en marzo de 2008. Y la verdad es que para mí, a partir de ese momento, se convirtió en una pesadilla la enfermedad, porque claro, cuando te dan yodo radiactivo y una gran parte de tu glándula muere, por así decir, al absorber ese yodo, pues pasas de estar hipertiroidea a estar hipotiroidea. Y todos los síntomas que os decía antes que tenía de estar súper sobrecapacitada, pues pasaron a todo lo contrario. O sea, estaba todo el día cansada, estaba con un sopor tremendo de sueño constante. La cabeza era como un empanamiento, ¿no?, que no podía pensar. Bueno, otra cosa que no os he dicho antes de hipertiroidismo es que comía, o sea, no os pueden imaginar, y perdía peso en lugar de cogerlo. Y aquí en el hipotiroidismo, no solo
tenía menos hambre y comía menos, sino que cogía peso. Pero cogía peso, que os digo, pues de repente 5 kilos, 6 kilos, que dices, ¿pero dónde ha salido esto? Si yo no estoy comiendo más, ¿no? Pues al revés, estaba comiendo menos. Entonces era también en el sentido físico bastante desesperante. Pero no solamente eran estas cosas relacionadas con el hipotiroidismo lo que me agobiaba, sino que es que las propias consecuencias del yodo radioactivo, o sea, de la radiación en el cuerpo, a mí me hicieron polvo, o sea, me generaron un agotamiento y un estado anímico y dolores que no sabía ni de dónde salían y cada día era uno distinto. Y entonces me pasó una cosa, me pasé así 2 años, hasta que esos síntomas de la radiación fueron un poco atenuándose y hasta que dieron con la dosis de hormona tiroidea que yo necesitaba, porque claro, al haberme quedado sin hormona tiroidea, te tienen que poner una pastilla para llegar al nivel de hormona tiroidea que tu cuerpo necesita. Y yo era que me subía la dosis, que me bajaba la dosis, que me subía la dosis, que me bajaba la dosis, con lo cual cada vez que me la subía yo estaba, como os decía antes, mucho más despierta, con otro ritmo, con otra cabeza, perdía peso y a los 2 meses me bajaba la dosis y pasaba a lo contrario, a coger peso, a estar cansada, y así me pasé 2 años. Y este tobogán, ¿no?, de tratamiento, unido a estas sensaciones tan malas de la radiación en el cuerpo, para mí fueron 2 años de pesadilla. O sea, yo recuerdo 2008 y 2009 como probablemente, creo que los años que yo tenga conciencia más difíciles de mi vida, porque me encontraba tan mal físicamente que no era capaz de tirar de mi vida. O sea, si ya para mí la vida, pues como os he contado en otros vídeos, pues en mi cabeza era muy complicada, si encima físicamente yo no me encontraba bien, pues ya todo se me hacía todavía más cuesta arriba, ¿no? Y esto fue toda la parte negativa, ¿no?, digamos. Y sin embargo, la parte positiva, que yo con los años me he dado cuenta de que me aportó esta enfermedad, claro, al estar tan agotada, al estar tan anímicamente mal, yo me acuerdo perfectamente que me levantaba por la mañana y yo decía, bueno, hoy me he levantado bien, o sea, hoy venga, veo la vida un poquito más amable. Y me acuerdo perfectamente que bajaba a desayunar y cuando subía, porque mi casa es como así para arriba, ¿no? No es muy grande, pero son abajo el salón, a medio otros cuartos y arriba el todo mi cuarto. Me acuerdo cuando subía de desayunar a mi cuarto para cambiarme y para marcharme, solamente el subir esas escaleras hasta llegar a mi cuarto me agotaba tanto que cuando llegaba arriba a mi cuarto decía, yo no puedo, o sea, yo no puedo con este día, yo no puedo ir a trabajar, es que no puedo, o sea, estaba tan agotada físicamente y anímicamente, es que se me caía el alma a los pies, que decía, es que no puedo con la vida, o sea, lo recuerdo de verdad como súper duro. Y sin embargo, como os estaba diciendo, al estar tan absolutamente agotada, cuando te encuentras ya en ese estado límite, pues no tienes paciencia con nada, ni puedes ya disimular. Quiero decir, esa Icíar que os he contado muchas veces, que complaciente con todo el mundo, siempre sonriente, siempre está todo bien, todo perfecto y tal, se fue a tomar por saco, porque yo no podía, es que no podía conmigo misma. Y entonces, de repente, salió la Icíar de verdad. Claro, yo conmigo misma no me reconocía. O sea, yo me acuerdo cada vez que me enfadaba o que le gritaba a alguien o a mi propio hijo en casa, o me ponía a llorar desesperada, de un minuto a otro pasaba a estar, ya digo, hundida. Yo no me reconocía. O sea, yo decía, ¿pero quién soy yo? O sea, ¿quién es esta persona que está saliendo? Que yo no soy. Yo me decía a mí misma, yo no soy así. ¿Qué me está pasando? O sea, que no puedo controlar además esta parte de mí que está saliendo, ¿no? Pues esa parte de mí que estaba saliendo era esa Icía que llevaba ahí metida, oculta, aguantando, pues toda una vida, ¿no? Si en aquel entonces, ya digo, yo tenía 38, 39 años, pues 38, 39 años haciendo que era una Icíar que debajo tenía esta otra Icíar desesperada, enfadada, rabiosa, agotada de un montón de cosas, ¿no? Y entonces, gracias, entre comillas, a esta enfermedad, yo empecé a hacer caso
a esa parte de mí que la tenía como, bueno, o sea, absolutamente escondida, absolutamente inconsciente, y que si no llega a ser por esta enfermedad, no sale, yo creo. O sea, yo no habría empezado a trabajarme todas esas partes de mí si no hubieran salido en ese momento ya de total desesperación, ¿no? Con lo cual, es difícil decir que te alegras, ¿no? De tener una enfermedad, y evidentemente pues no me alegro en el sentido de tenerla, ¿no? Porque hay muchas cosas que me siguen resultando todavía duras, ¿no? Pero sí que me alegro por la parte de que gracias a esa enfermedad yo saqué de mí todo lo que tenía que sanar, ¿no? O sea, todo lo que dentro de mí no estaba bien, salió a borbotones, como quien dice, gracias a ese no poder más. No me queda otra, ¿no? que hacerle frente. Y bueno, la verdad es que hay bastantes estudios, luego también ya digo, os lo voy a dejar en un PDF en la descripción del vídeo, hay bastantes estudios que afirman que ya desde hace un montón, desde el año 2005, por lo menos 2006, que existe una relación muy evidente entre este exceso de hormonas tiroideas y el tener síndrome de estrés postraumático. De hecho, uno de los estudios más relevantes que se hizo a 3.000 pacientes, el 85% de estas pacientes que tenían un elevado nivel de hormona tiroidea, de hipertiroidismo, tenían estrés postraumático derivado de un trauma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que la relación entre tener una enfermedad tiroidea, un elevado nivel de tiroides, con el que haya dentro de ti ese estrés derivado de un trauma anterior, pues es una relación ya bastante evidente y aceptada, ¿no? A mí, a lo mejor para otras personas no es tan importante entender las cosas, a mí me da muchísimo consuelo, pero muchísimo consuelo, o sea, porque cuando a ti te detectan una enfermedad genética y además crónica, pues tú te preguntas, bueno, ¿y por qué a mí, no? O sea, si somos 5 hermanos, ¿por qué soy yo, ¿no? la que le ha tocado, para decir la china, ¿no? Entonces, uno, ya saber que todos, por tanto, podemos traer, ¿no? ese gen, pero en ti se ha desencadenado por un motivo, ¿no? Por ese estrés tan fuerte que sufres en esa situación y que lo saca. Bueno, a mí ya me hace entender, ¿no? Y también me hace cuidarme, porque situaciones posteriores de estrés que se me dan en la vida o que se me han dado, intento desde luego afrontarlas de otro modo. O sea, voy aprendiendo todavía a afrontarlas de otro modo para que en mí no acabe generando estos problemas de salud, ¿no? Entonces, por una parte, pues eso, a mí el entender las cosas me permite decir, bueno, ok, ha habido un desencadenante, o sea, no tenía por qué haber sucedido, por tanto puedo hacer algo en mí, como os digo siempre, o sea, yo tengo las riendas de mi vida, ¿no? Para decidir y hacer en situaciones posteriores las cosas de otro modo para que eso no acabe afectando a mi salud, ¿no? Y luego el tema de nuevo, ¿no? El entender la relación que existe también entre esas hormonas tiroideas elevadas y el estrés postraumático, de nuevo a mí también me hace entender el por qué se desencadena, o sea, por los dos lados, ¿no? Me ayuda esa información, ¿no? Y creo que también aporta y tiene mucha utilidad tanto para médicos como para psicólogos el tener esta información que aportan los estudios científicos, ¿no? Y luego pues acaba siendo además, cuando lo vas entendiendo y vas aprendiendo a gestionarlo, acaba siendo, por lo menos para mí, algo llevadero. Es decir, ya digo, esos 2 primeros años, 2008-2009, fueron horribles. Además, esta enfermedad dicen que es como un pulpo, ¿no? Que tiene muchas patas, ¿no? Muchos tentáculos, que te afectan a diferentes cosas de lo más variopinto del cuerpo, ¿no? O sea, a mí, desde casi el principio de la enfermedad, me afectó a los ojos, se llama oftalmopatía de Graves, que es que todo el rato tienes inflamado el músculo que rodea la órbita del ojo y te duele. Entonces, el tener todos los días el dolor en el ojo, sobre todo en el derecho, ¿no? Te condiciona, evidentemente te condiciona y te enfada, ¿no? Porque hay días que es que te duele mucho el ojo. Y sobre todo si
cuando más te dueles por la luz y constantemente tenemos que estar mirando para trabajar pantallas del ordenador o con el móvil, la pantalla del móvil, pues te sientes muy frustrado porque dices, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces yo he tenido épocas de mi vida muy, muy difíciles de no saber cómo seguir trabajando porque no saber cómo hacer ya con las pantallas de los ordenadores para que no me dolieran los ojos, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido, la verdad, bastante complicado y se me quitó la gravedad que tenía al principio en cuanto a que las órbitas de los ojos se agrandan y entonces tenía los ojos como así y no podía cerrarlos del todo cuando dormía, con lo cual también estaban secos. Y eso se me mejoró muchísimo, ¿no? O sea, el quedarse ya la abertura del ojo bien. Pero el dolor, por así decir, pues sigue ahí, ¿no? Y el tener la enfermedad que puede acabar derivando en algo más grave en los ojos, pues también está ahí. Pero bueno, pues en el 90% digamos de los días la llevo bien, o sea, lo llevo muchísimo mejor desde luego que al principio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? También a saber qué cosas sí, qué cosas no puedes hacer, cuántas horas te puedes permitir, cuántas veces tienes que descansar con el ordenador, etcétera, y lo vas llevando. Luego, el tema de que mi dosis se descontrolara, cuando yo saqué la información a través de los flashbacks del abuso sexual infantil, fue cuando mi dosis tiroidea pudieron controlarla en el hospital en Puerta de Hierro. Es decir, yo llevaba 2 años, no más, llevaba, los 2 años primeros fueron los peores, porque es que era constantemente desequilibrada la dosis, pero no acabaron de podérmela regular hasta el año 2012. O sea, pasaron 4 años desde que me dieron el yodo radioactivo hasta que consiguieron del todo regularme la dosis. Y fue cuando conseguí, ya digo, sacar de mí el secreto del abuso sexual infantil. Que me acuerdo perfectamente que mi endocrino, Santiago Díez, me decía, ya está, sácalo, eso es, o sea, como, bueno, pues siendo consciente, él, imaginaos tantos años que ha estado como endocrino, pues de la relación, ¿no? que puede llegar a haber, ¿no? Entre lo psicológico y lo físico, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues a partir de 2012, la dosis prácticamente hasta el día de hoy, que han pasado 13 años, no me la he tenido que volver a tocar. Bueno, para mí también, ya digo, muy representativo o muy simbólico de que cuando vas sacando y vas sanando, pues el cuerpo también va templándose, ¿no? y va manteniéndose más equilibrado, ¿no? y mejor. Y luego, pues, otras manifestaciones de la enfermedad pues han sido un fallo ovárico que tuve en el año, pues, ¿cuándo fue? En el año 2012 también, en el año 2012 en primavera, que, bueno, pues me entró una premenopausia y ya entró la menopausia, y que también la asoció en su momento el endocrino con probabilidad alta a la menopausia. Y otra pero bueno, ya de igual manera, igual que las demás cosas, me he acostumbrado, ¿no? Y mi cuerpo también está muy bien, a pesar de tener menopausia desde hace varios años. Tengo un poco de osteoporosis, un poquito, y de osteopenia, pero está estable, con lo cual bien. Y luego otra cosa que a mí me ha desesperado un poquito es una manifestación que he tenido de la enfermedad estos últimos años, que ha sido el prurito que le llaman, o los jabones, que de repente, precisamente me he dado cuenta cuando sufro una situación de estrés de nuevo muy fuerte, se me llena el cuerpo de jabones como si me hubieran picado 20 mosquitos y me desespera, o sea, porque son unos picores horribles, pero de nuevo, bueno, como ya me he dado cuenta de que eso me sale con el estrés, cuando no soy capaz de ser consciente del estrés y de gestionarlo bien, bueno, pues ya por fin creo que a la siguiente situación de estrés que se me dé, conseguiré hacerlo mejor para evitar también esta manifestación, ¿no? de la enfermedad. Pero como os voy diciendo, bueno, pues sí, tiene sus cosas, desde luego, de enfermedad, pero si me hubierais visto en el año 2008, 2009 y me hubierais visto ahora, pues diríais, madre mía, y de hecho me lo dicen cuando voy a Puerta de Hierro a las revisiones anuales que tengo, tanto de los ojos como de la enfermedad. En Gris Basedo me lo dicen, si estás fenomenal para tener esta enfermedad, ¿qué has hecho? Tal, o sea,
yo soy consciente de que estoy muy bien. Con lo cual, bueno, pues creo que el ir haciendo todo un trabajo, ¿no? Contigo misma, ¿no? Con tu parte psicológica, con tu parte emocional, con tu parte mental, va aportando granitos de arena a ir llevando estas enfermedades mucho mejor. Y ya digo, hacer un poquito más de caso, hacernos un poquito más de caso, ya que nos lo dice la investigación, a esta relación que existe entre la tiroides y algún posible desencadenante relacionado con nuestra historia de vida, ¿no? Espero que os ayude esto que os aporto y os mando un abrazo.